Entonces, tenemos una primera parte que corresponde a lo que sería la introducción, conceptos básicos sobre la parte de la asignatura que es introducción a ecuaciones diferenciales. Básicamente vamos a ver que el concepto de ecuación diferencial, aunque en la mayoría de las ocasiones lo que vamos a hacer es centrarnos en los métodos de resolución en las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, vamos a ver conceptos más generales porque más adelante también estudiamos de segundo orden, de tercer orden, de orden el que sea, orden n, porque también vamos orientados a la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, primero comenzamos con lo que sería la definición básica que a nosotros nos hace falta para esta asignatura, que es el concepto de una ecuación diferencial ordinaria o una EDO. Muchas veces vamos a escribir simplemente EDO por escribir un poco menos. Entonces, una ecuación diferencial ordinaria, que lo que decimos es que esto lo vamos a escribir simplemente como EDO. Yo tengo la costumbre de escribirlo en mayúscula, a lo mejor alguien tiene otra costumbre de escribirlo en minúscula. De orden n. Y aquí cuando indicamos que n es un número natural, indicamos los naturales buenos, que empiezan en el 1, porque si fuese de orden 0, no habría derivadas, entonces sería una ecuación normal y corriente. No sería una ecuación diferencial. Y eso no nos interesa. Entonces, una ecuación diferencial ordinaria de orden n es una expresión de la forma, lo que tomamos nosotros es una función f mayúscula en la que interviene una variable que llamamos x, interviene una variable que llamamos y, también interviene algo que llamamos y', y así de forma sucesiva hasta que llegamos a una expresión que notamos con i entre paréntesis superíndice n. Y todo esto lo igualamos a cero. ¿Quién es cada cosa? Para centrarnos en nuestro marco de trabajo. Pues mira, f mayúscula es una función que depende de una variable, dos variables, n variables, y la y y la x son dos variables más. Es decir, es algo que depende de n más dos variables. A priori podríamos trabajar con números reales. No tengo por qué trabajar con todos los números reales, sino que puedo trabajar en un subconjunto más chiquitito. Es decir, puedo coger simplemente un cierto conjunto o caligráfica que esté contenido en Rn más 2. Y que lo que me devuelve, como está igualado a 0, es un número real. ¿De acuerdo? Esta función exijo que sea una función continua. Por lo menos eso le voy a pedir, que no haya ciertos problemas de discontinuidad. El conjunto o dominio sobre el que está definida mi función, le voy a exigir que sea un conjunto relativamente bueno. Yo sé que vosotros no veis topología hasta segundo o tercero, nosotros la vemos en primero, pero bueno, simplemente que O es un subconjunto de Rn más 2, que es un conjunto abierto. ¿De acuerdo? Llamamos a la variable x, la llamamos variable independiente. Y luego, todos los elementos y, y' elevado a n también reciben nombre. Y va a ser la función, vamos a poner unas comillas por distinguirlo, que es la función incógnita. Mientras que y', y elevado a n entre paréntesis denota las derivadas. Es decir, cuando escribimos y elevado al k entre paréntesis, lo que estamos queriendo indicar es la derivada késima de la función incógnita y respecto de la variable x k veces. Y esto sería con k que varía entre 1, 2 hasta n. ¿Vale? Esto es lo importante con lo que nosotros vamos a trabajar, con EDOs, con este tipo de ecuaciones. Ahora, lo que nos gustaría a nosotros, una vez que trabajamos con estas EDOs, por un lado sería
Si hemos llamado a y la función incógnita es porque es una función que desconocemos. Entonces nuestro objetivo todo el rato en esta asignatura es tratar de averiguar qué expresión tiene esta función y que no conocemos, ¿vale? Entonces vamos a introducir lo que vamos a entender nosotros por la solución de una ecuación diferencial ordinaria. Esto no viene en el libro, pero bueno, creo que también es importante que sepamos qué entendemos nosotros por solución de una EDO. Entonces, definición. Porque la solución, que es una cosa importante, no es la función únicamente, también va a ser el sitio donde está definida esa función. Es decir, una solución de la EDO f mayúscula de x, y prima hasta y elevado a n igual a 0, que esto es lo digo como y elevado a n, pero la derivada nésima, es un par que denotamos I mayúscula, y aquí ponemos una phi por distinguirle un poco de la y, ¿de acuerdo? Donde el y es un subconjunto de R, pero no es un subconjunto cualquiera, sino que es un intervalo no degenerado. Por intervalo no degenerado nos referimos a que no es un punto. Los puntos son los que muchas veces podemos llamar intervalo degenerado. Y la función phi que hemos encontrado tiene por dominio al conjunto y, que es este subconjunto de R, y me devuelve un número real. Verificando las siguientes propiedades. Por un lado, hombre, le exigimos que, como voy a tener que hablar de no solo de y, sino de y' y segunda, y elevado a n, la derivada nésima, esta función que yo encuentro tiene que ser derivable tantas veces como me haga falta. Es decir, que existe la derivada késima de mi función phi en cualquier punto x, y esto sería para todo x que yo coja de mi intervalo y para cualquier orden de derivadas desde 1, 2 hasta n. ¿De acuerdo? Además, hombre, mi función f mayúscula estaba definida sobre un cierto abierto. Pues lo que necesito es que esta n más 2 upla que tengo aquí, es decir, los puntos x, y' y elevado a n desde el punto de vista de la f, pertenezcan a su dominio. Porque si no, no verificaría la ecuación. Es decir, que x, phi de x, phi' de x, hasta que llegamos al elemento derivada nésima de la phi evaluado en el x, eso debe ser un punto del dominio o caligráfica de nuestra función f mayúscula para todo punto x del dominio de nuestra función phi. Y además debe verificar la ecuación, es decir, no solo debe ser un punto donde puede evaluar f, sino que cuando yo evalúo f en todos los puntos x, phi de x, phi' de x, hasta el phi derivada nésima evaluado en el punto x, de verdad tiene que darme cero. De verdad debe verificarse nuestra ecuación diferencial ordinaria. ¿Vale? Esto es lo que nosotros vamos a entender por solución de nuestra EDO de orden n. Cuando es una EDO de orden 1 en el que solo interviene la derivada primera, aquí lo único que exijo es que exista la derivada primera de mi función phi. Aunque normalmente trabajamos con una expresión f igual a 0, hay veces que tenemos que reescribir nuestra ecuación diferencial de otro modo. Entonces, cuando la reescribimos de otro modo, hay veces que le ponemos un nombre particular a esa reescritura de nuestra ecuación diferencial. Y es lo que vamos a entender nosotros por la forma normal. Es decir, definición, se dice que la EDO formada por
la ecuación f de x y y' hasta derivada enésima igual a 0 está en forma normal si se escribe como, en lugar de escribir una ecuación en la que interviene la variable independiente x, la función incógnita y y toda su derivada hasta la derivada enésima, vamos a ver si somos capaces de despejar la variable derivada enésima. Es decir, si puedo expresar y elevado a n como una cierta función g que depende de la x, de la y, de la y' y de todas las derivadas, pero hasta la derivada n-1ésima. ¿De acuerdo? Donde esta función que llamamos ahora g mayúscula, como depende de una variable menos, va de un abierto omega contenido en r elevado a n más 1 hacia r. Que esto podría parecer una tontería, pasar de la expresión de la f igual a 0 a la expresión y elevado a n igual a g, pero no siempre va a ser posible. No siempre voy a poder despejar de una ecuación de forma explícita una de las incógnitas, aunque de forma implícita, que es lo que tenemos con la f, sí que esté definida. Cuando podamos despejarla explícitamente, fantástico, lo podemos expresar y lo llamamos forma normal. Una forma normal que nos suele interesar, como decimos, es el caso en el que solo calcula hasta la derivada de orden 1. ¿De acuerdo? Es decir, cuando trabajemos con E2 de primer orden, la forma normal suele expresarse como, por gusto, por convenio, por historia, en lugar de llamarlo una g, solemos escribir despejo la y' y lo despejo como una función f de x, y. Aunque esta función f minúscula es la g que hemos escrito en la definición, estamos más acostumbrados a llamarla f. Pues resulta que muchas veces, en función de qué aspecto tenga esta función f, vamos a clasificar la ecuación diferencial en distintas categorías. Que uno puede pensar, bueno, y todo esto de que estamos viendo de ecuaciones diferenciales, sí son ecuaciones en las que interviene derivada, pero ¿para qué nos pueden servir? Bueno, pues hay algunos ejemplos de cosas interesantes, por así decirlo, donde nos pueden servir trabajar con EDO o que aparezca una EDO. Porque tenemos un primer ejemplo que sería, ¿qué pasa si yo quiero eliminar parámetros de una ecuación? Es decir, supongamos que tenemos una función que podemos llamar la función igual a cx cuadrado, con c un parámetro real. Entonces, si queremos, en cierto modo, eliminar el parámetro c, que es nuestro número real que interviene ahí, vamos a usar las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Por qué? Hombre, porque yo tengo que y es igual a cx cuadrado. Si yo derivo la función, me quedaría que y' es igual a 2x por c. Lo cual significa que
salvo el caso en el que el punto X fuese el punto 0, es decir, aquí, si la X es distinto de 0, yo puedo expresar el parámetro C como Y partido por X cuadrado. Y de este modo podría venirme a esta ecuación que tengo aquí y decir, pues sustituyo el valor del parámetro C y me queda que Y' es igual a 2X que multiplica a Y entre X al cuadrado. O lo que es lo mismo, simplificando términos, obtenemos que Y' es igual a 2 veces Y partido por X. ¿Qué acabamos de conseguir? Acabamos de conseguir otra ecuación que relaciona a la variable independiente X a la función Y en la que ahora ya no interviene este parámetro C. Lo único que hemos perdido, por así decirlo, es que para eliminar el parámetro C ha aparecido un nuevo término que es la derivada Y'. Bueno, pero vemos cómo gracias a una EDO podemos eliminar esta variable o esta incógnita C que teníamos ahí. No es el único ejemplo porque de forma geométrica también nos suele interesar para hallar familias de curvas ortogonales normalmente. Es decir, otro ejemplo clásico que tenemos nosotros con ecuaciones diferenciales es que también nos sirven las EDOs para obtener familias de curvas ortogonales. ¿Por qué? Porque supongamos que yo lo que tengo es una familia de curvas que podemos identificar mediante una ecuación f de x, y un cierto parámetro c igual a 0. Esta va a ser nuestra familia de curvas. Claro, yo de esta familia de curvas puedo irme a su ecuación diferencial. Entonces, ¿cuál sería la ecuación diferencial asociada a esta familia? Algo que hemos llamado nosotros y' igual a una cierta función f de x, si lo escribo en forma normal. Vale, una vez que tengo la forma normal, que es la ecuación diferencial asociada a esta familia de curvas, ¿qué estamos diciendo? Bueno, pues que nosotros buscamos una cierta expresión z' de, podemos fijar el punto en concreto por el que queremos que pase, que verifique si quiero que sea una familia de curvas ortogonales. Yo sé que la derivada geométricamente tenía un papel fundamental en el que nos daba la pendiente de las rectas tangentes. Dos curvas son ortogonales en un punto x0 si las pendientes de la recta tangente en ese punto son ortogonales. Es decir, si la pendiente verifica la relación de que una es menos la inversa de la otra. Pues si tengo una curva z y una curva y, y' representa la pendiente en el punto x sub 0 de la curva y, z' representa la pendiente de la curva z en el punto x0, lo que estamos diciendo es que la pendiente z' en ese punto x sub 0 tiene que ser igual a la pendiente menos 1 partido y' en el punto x sub 0. Pero debido a que conocemos la expresión de y' de la ecuación diferencial asociada, aquí nos quedaría menos 1 partido, lo que vale la función f en el punto x sub 0 y sub 0. Es decir, que geométricamente, ¿qué estamos haciendo? Geométricamente lo que decimos, tengo una familia de curvas que puedo representar en el plano xy, diciendo, bueno, pues no sé si tengo por aquí un punto x0 y sub 0, por ejemplo, lo que estamos diciendo es, no sé, curvas cualesquiera, por ejemplo, todas estas curvas que tengo así, y tengo una familia, es decir, tengo un montón de estas curvas que
se van modificando según un cierto parámetro c. Pues lo que estoy buscando es ciertas curvas, por ejemplo, que pasen por este punto, pero que sean perpendiculares a todos los puntos todo el rato. Este sería mi z. O estoy buscando también esta familia de curvas que siempre sean perpendiculares a todas las curvas que pasan por los puntos negros. O menos parece que forman 90 grados en todos estos puntos de corte. Aquí en concreto, por ejemplo, estamos buscando la curva que pasa también exactamente por el punto x0 y su 0, que es este punto en concreto. Lo que vemos también es que muchas veces nos va a interesar fijar el punto por el cual queremos que pase la función que estamos tratando de averiguar, porque en general lo que obtenemos son familias. ¿Eso qué significa? Significa que aquí vamos a ahondar un poco más en este concepto de solución de un problema y vamos a distinguir entre cuando simplemente tengo una EDO o cuando tengo condiciones adicionales sobre mi EDO. ¿De acuerdo? Pero ahora lo vamos a hacer ya centrándonos en las EDOs de primer orden. Es decir, vamos a centrarnos ahora en las EDOs de primer orden. Y lo que nos interesa normalmente es su forma normal, es decir, siendo y' igual a f de xy, su forma normal. Bueno, pues vamos a ver qué entendemos nosotros entonces por lo que sería un problema de Cauchy. Es decir, definición. Se llama problema de Cauchy o problema de valor inicial para la EDO que está escrita en forma normal como y' igual a f de x al problema que consiste en resolver dicha EDO pero sujeto a lo que llamamos unos valores iniciales. Es decir, solemos indicarlo como PC de problema de Cauchy y lo que tenemos por un lado es que me fijan un punto x0 y su 0 de la región que hemos llamado en la forma normal omega, que esto era en este caso un subconjunto de R2, y queremos resolver y' igual a f de xy. ¿Pero esto qué significa? Lo que significa este problema es que en realidad estamos buscando una solución que no solo verifique la ecuación, sino que además verifique que el punto x0 y su 0 pertenezca al omega. Es decir, en realidad, en el problema de Cauchy buscamos una solución local, que las soluciones las hemos denotado nosotros como un par formado por un intervalo y una cierta función phi, que cumpla dos cosas. Por un lado, le voy a exigir que el punto x sub 0 sea un punto del intervalo y de definición de nuestra función phi, y por otro lado, le voy a exigir
que phi en el punto x sub 0 coincida con el valor y sub 0 que nosotros nos han dado. Aparte de ser una solución de la EDO correspondiente. Claro, el hecho de que estudiemos nosotros problemas en los que, aparte de resolver la EDO, tengo una condición adicional de problema de valores iniciales, nos indica que podemos encontrar una familia de soluciones de nuestra EDO en realidad. Y eso va a recibir un nombre muy concreto que es el nombre de solución general de la EDO. Es decir, definición. Llamamos solución general de la EDO, que sería y' igual a f de xy, la vamos a expresar en forma normal, siendo esta forma normal, esta f, era una función que iba de un cierto conjunto omega, en este caso contenido en R2, hasta R, a una familia de funciones. Es decir, estas y funciones incógnitas que nosotros estamos buscando son una cierta y que nosotros normalmente hemos llamado las soluciones phi, pero como hay una familia, vamos a hacer que dependan de un parámetro c, phi sub c, con c un cierto parámetro real. ¿De acuerdo? Y donde phi sub c verifica la EDO correspondiente independientemente del punto o del parámetro c real que yo escoja, y también lo verifica para cualquier punto x perteneciente al conjunto omega con el que estamos trabajando. Realmente estaríamos diciendo para todo punto xy perteneciente al omega. Aquí indicaríamos que este valor o este phi sub c es un phi sub c de x, y aquí por hacerlo un poco más formal, en lugar de poner el x perteneciente al omega, pondríamos para todo punto xy que nosotros cojamos del omega, porque en realidad el omega son pares de puntos. Aquí al poner x perteneciente a omega estamos fijándonos únicamente en el x que nos interesa, aunque tenga su y asociado. ¿De acuerdo? Esto es todo lo que tenemos que saber en esta primera parte de introducción y conceptos básicos. Lo importante que vamos a ver a continuación es que nosotros queremos resolver las EDO. Entonces, atendiendo al tipo de función normal que esté expresando o definiendo a mi EDO, vamos a buscar un tipo de solución u otro, ¿vale?